Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, hermanos, para mayor reverencia a nuestro Padre Celestial, y busquemos en nuestra Biblia el libro de Efesios. Váyase a Efesios. Recuerde que está proximito. Viene, si queremos, podemos ir Hechos, Romanos, de ahí viene Primera, Segunda, Corintios, Gálatas y Efesios. Amén. Si usted se va al Nuevo Testamento, ahí lo va a encontrar bien rápido. Después de los Evangelios viene Hechos, Romanos, y ahí siguen las dos de Corintios, Gálatas, Efesios. Capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo poder avanzar con el estudio bíblico. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por las divinidades y por el tiempo que tú nos das y nos presta para poder estar en este lugar alabándote y glorificándote. En Cristo Jesús, a ti te oramos, Padre, para que tú des y derrames sobre cada uno de nosotros tu sabiduría, Padre, y que la bendición llegue a la vida de cada uno de nosotros conforme a tu deseo, Padre, y a tu voluntad. Gracias por estas oportunidades preciosas y maravillosas que solo tú nos das y nos haces poder vivir. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 1 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, hermanos, nos dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el sello, con el Espíritu Santo de la promesa. 14 nos dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Padre. Gracias en nombre de tu amado Hijo Jesucristo por las palabras que hemos podido leer y hemos podido expresar a este pueblo que tú tienes aquí delante, Señor, y este pueblo que está ansioso de poder recibir con toda bendición tus palabras. Ahora en Cristo Jesús, danos un corazón entendido a la gracia y obra tuya, pues aquí hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues hermanos, hoy damos inicio a poder escudriñar el libro de Efesios. Pues el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, según algunos manifiestan, por allá por los años 60 después de Cristo, en el cual él estaba en prisión cuando
dio inicio a escribir estas cartas para enviarlas a cada una de las iglesias, pudiendo mostrar el poder y el señorío de Dios sobre todos y cada uno de nosotros, como en esos tiempos, cada uno de ellos. Pues el apóstol había visto la necesidad, que era grande. Había visto cómo muchos se estaban apartando, cómo muchos se estaban entregando a otras religiones, a otros dioses. Por tanto, él decide, aún en el tiempo en que estaba en prisión, poder escribir estos manuscritos, la cual llegaron allá a Éfeso, que es lo que hoy nosotros podemos apreciar y podemos ver. Pues hermanos, el sermón yo le he titulado El propósito de Dios para las iglesias. El propósito de Dios para la iglesia. Dios tiene propósitos para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que la iglesia son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros, hermanos. Somos, como dice la palabra de Dios, templo, morada de su Espíritu Santo. Por tanto, cuando nos reunimos en un lugar de cuatro paredes, nos damos cuenta que la palabra manifiesta: donde dos o tres estén en mi nombre congregado, allí en medio estoy yo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba viendo la necesidad de llevar ese mensaje a la iglesia en Éfeso. Se había dado cuenta de todas las controversias que habían suscitado y todo lo que había sucedido. Entonces, él vio que había una necesidad grande. Cuando yo le digo que es el propósito de Dios para las iglesias, le he dado ciertas subdivisiones. La primera es, en el versículo 1 al 2, vemos cómo el apóstol, antes de manifestar su pensamiento a la iglesia, manda unas salutaciones. O sea, envía unos saludos a todos y cada uno de los miembros. Del versículo 3 al 6 podemos ver la predestinación en Cristo, cómo todo esto vino a suceder. Todo fue predestinado anteriormente, pero todo ha sido base a Jesucristo. Del versículo 6 al 10 vamos a poder ver la redención en Cristo. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué tenemos una oportunidad más en nuestra vida? Miren, hablar de una oportunidad más, a veces no quisiera atreverme a decir de que no lo entendemos. Lo entendemos, pero no en su totalidad, ni en su cabalidad. No lo entendemos como debe de ser. Si lo entendiéramos, hermanos, todas las iglesias estarían llenas en cada uno de sus cultos. Pero como no lo entendemos, y nos vamos a ir dando cuenta cómo la redención de Cristo hizo un efecto en nuestra vida. Y del versículo 11 al 14 vamos a poder ver la herencia en Cristo. ¿Qué es lo que hemos recibido de Cristo? Todo padre, ¿cuántos son padres, hermanos? Padres y madres. ¿Qué herencia le deja usted a sus hijos? Cristo nos dio una herencia: la salvación, la redención, la predestinación. ¿Qué herencia le dejamos nosotros a nuestros hijos? Yo a veces me hago el loco y no quiero pensar mi herencia, porque cuando miro todo lo que Dios le ha permitido tener, y uno ha tratado, porque uno trata de cuidar lo que Dios le ha dado, uno se pone a pensar: ¿y será que nuestros hijos lo cuidarán igual? ¿Será de que tendrán la misma bendición o mayor de la que hemos tenido o menor? ¿Serán posible de que serán los hijos, hijas, incluyo también, que despilfarrarán todo esto? Van a gastar y van a vender hasta la casa y terminan en la calle. Porque muchos padres están preocupados por la herencia. Hermano, yo no me preocupo por ninguna herencia. Nada es mío, todo es de Dios, que se lo dé a quien Él quiere, hermano. Y así es. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el muerto después de muerto? No puede decir: pues voy a levantar para ver de que le dieron la herencia a quien yo dije. Nada. Entonces, pero Cristo sí hizo algo milagroso. Nos dio una herencia por medio de la salvación.
nos dio una herencia por medio de su muerte y resucitación nuevamente. Regresó a la vida. Pues hoy vamos a tener la oportunidad, a través de la palabra de Dios, en el libro de Efesios, poder manifestar cada una de estas. Primeramente, cuando hablamos de las salutaciones, es lo que dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Hey, ¿no le llama la atención cómo empieza la carta? Mire, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hermano, por la voluntad de Dios usted está aquí sentado. Por la voluntad de Dios usted tiene su trabajo. Por la voluntad de Dios usted ha comido este día. Y por la voluntad de Dios todo lo que ha llegado a su vida ha sido posible. Tome a Dios en cuenta. El apóstol lo manifiesta claramente y nos enseña. Y la palabra apóstol significa mensajero. Diga mensajero. Y esta palabra nos está enseñando a nosotros algo muy claro, que nosotros por la voluntad de Dios nos sentamos aquí a escuchar la palabra de Dios. Hermano, bendito el que viene al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que da la bendición. Y la palabra del apóstol, cuando manifiesta que por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, está manifestando todos estos acontecimientos que se dieron. Y la palabra, cuando habla de santo, nos enseña algo, y esto designa a todos aquellos que son y han sido apartados por Dios del pecado para Él mismo. Miren, esto tiene que ver con aquellos escogidos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos han cocinado arroz o frijoles? La hermana ha cocinado frijoles. Cuando usted va al mercado y compra los frijoles, usted lleva la libra, 2 o lo que sea, ¿verdad? Llega a la casa y solo lo tira en el agua y lo pone a hervir. ¿Qué es lo que hace? Eso fue lo que hizo Dios. Miren lo que dice la palabra. Claro, la palabra está hablando porque nos dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y esta palabra nos está enseñando una situación clara. Aquellos apartados, esos santos que fueron apartados, esos hombres y mujeres que en algún momento fueron usados por Dios. Yo quiero que le diga, mira el que está a su lado, dígale, estamos casi en la misma sintonía con los santos. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Usted está tratando de hacer por la voluntad de Dios y es apartado para las cosas de Dios. ¿No se ha dado cuenta que, dígame si miento, no se ha dado cuenta que le cuesta hacer el mal? Miren, antes yo no me medía para darle un chancletazo a cualquiera. Hoy miro a ver, porque ya el Señor me dio discernimiento, pensamiento. Hoy miro a ver si es más fuerte, porque como le voy a pegar a alguien más fuerte que yo, no me va a dejar de un lado, pues. Y antes no miraba, antes pegaba y salía corriendo, alcánceme si puede. Pero por la voluntad de Dios uno va aprendiendo. Y la palabra, cuando el apóstol lo está manifestando a aquellos que han sido apartados para el Señor, todos los santos de esos tiempos. Mas dice, gracia y paz a vosotros. ¿Qué es lo que está manifestando el apóstol? Está mostrando su agradecimiento. Y no solo muestra su agradecimiento, sino que también le enseña que haya paz en esos momentos. Y esa palabra gracia y paz es un saludo que en el antiguo tiempo era común. ¿Cómo es el saludo de hoy en día aquí? ¿Cómo es el saludo? ¿Ah? Dios le bendiga. Amén.
Gloria a Dios. Bendiciones. Miren, yo a veces me sorprendo. Tipo 4 y 10 de la mañana, 4 y 15, yo voy corriendo, que la lengua la llevo, como ya vieron los aviones esos, cuando eran los aviones esos de la guerra, que tenían una bufanda aquí, y que iban, así llevo yo la lengua de lo cansado que voy, y de repente pasa un señor: pastor, Dios me le bendiga. A esa hora, ¿quién va a conocer que yo soy pastor? Pastor, Dios me le bendiga, Dios me le bendiga, hermano. ¿Y quién era saber? Yo no sé, pero es el saludo. Así como en el antiguo tiempo el apóstol manifestaba un saludo: gracia y paz a vosotros. ¿Qué significa esto? Gracia y paz está mostrando que en tu vida haya tranquilidad, que estés disfrutando los bienes que Dios te ha dado, porque hay quienes tienen bienes y no lo disfrutan. Disfrute lo que Dios le ha dado. Si le dio lo que tiene, dele gloria a Dios. Gracia y paz. Y la gracia y paz significa: viva en la tranquilidad de la voluntad del Señor. Por tanto, cuando usted le dice a alguien Dios le bendiga, ¿qué quiere decirle? Que las multiplicaciones del Señor estén con usted siempre, que las ventanas de los cielos estén abiertas, proveyéndole a usted conforme a sus necesidades. Si nosotros lo queremos transliterar de esa manera, pero podemos ver cómo el apóstol manifiesta su entendido. Y cuando dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes toma en cuenta? Padre e Hijo. Y cuando alguien le dice de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, usted sabe que eso se está reafirmando, que es un saludo original, si lo queremos poner de esta manera, o un saludo legítimo. Alguien que quiere verlo a usted prosperar, porque hermanos, hay quienes no quieren verlo a usted prosperar. ¿Sabía eso? Hay quienes se molestan si ven que la iglesia empieza a crecer, si ven que la iglesia, porque celebran todos los eventos, si ven que la iglesia llegan las hermanas más bonitas, o no se cree usted bonita, hermana. Pero mírese bien al espejo, ¿va? Y pregúntele a otra: mira, hermana, póngase de ladito y diga: hermana, ¿cómo me veo? Si se ríe, porque no le va a ser sincera. Pero no. Lo que la palabra de Dios en su contexto está manifestando, mi sentir, cómo lo manifiesto, cómo lo pienso, cómo lo siento. Estoy siendo honesto, porque me gusta cómo es el saludo. Porque cuando dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, significa que es un saludo legítimo. Un saludo que en realidad yo quiero que usted esté viviendo una vida tranquila. ¿Por qué? Hermanos, ¿se han dado cuenta la vida de muchos de nosotros? Miren, si no nos sacan carreta en la casa, nos la sacan en el trabajo. Si no nos la sacan en el trabajo, nos la sacan en la calle. Porque usted bien tranquila puede ir, pero de repente es un disparo y tiene que tirarse al suelo, tiene que salir corriendo porque la quieren robar. No hay paz en el mundo. Por eso la palabra de Dios dice cómo es la manera que Jesucristo da la paz. No la da como la da el mundo. Por eso la palabra dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo os la da, porque el mundo es una paz superficial. Si usted le debe algo, se va a dar cuenta. ¿Alguien le debe algo a alguien? Miren, hasta de enemigo queda uno. ¿Pero por qué? Por lo mío, por lo que era suyo se enojan los hermanos. Por eso el apóstol manifiesta que esa paz esté con usted. La gracia, miren, ¿qué es lo que significa la gracia? ¿Qué significa la gracia? Hemos aprendido que por gracia soy salvo. Entonces, esa palabra juega un papel muy importante dentro de lo que es la terminología bíblica. Porque nos damos cuenta lo que se manifiesta en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo, en la gracia del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta que por la gracia hemos recibido redención, hemos recibido salvación, hemos recibido cada uno de los contextos que nosotros hemos podido manifestar, la herencia que Dios nos da. Miren,
nos ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Qué herencia más queremos? Tenemos, con Cristo lo tenemos todo. Más la palabra de Dios, hoy vamos a poder ver cómo la palabra se manifiesta en la predestinación de Cristo sobre cada uno. Porque dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea, dice la palabra. ¿Quién? El Padre Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, bendito sea el Padre. Porque de tal manera amó Dios, bendito sea el Padre. ¿A quién? A su Hijo único. Y esa es la bendición que está manifestando el apóstol. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significan los lugares celestiales? En la casa de Dios, en los cielos. Nos ha bendecido el Señor. Por eso que la palabra, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga en los cielos. ¿A dónde es la vida eterna? No es aquí en la tierra. Estamos entendiendo la relación y podemos verlo con una claridad. Por eso el apóstol manifiesta la bendición de Dios el Padre en su Hijo. ¿Por qué? Porque no hay comunicación a través del Padre si no está el Hijo. Y a veces uno cae bien con sus amigos, con el padre de su amigo, que cuando usted está con su amigo y está el padre y le compra el hijo, le compra a usted también. Hermanos, no sé si le estoy enredando. Si es así, duérmase. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted pueda ver claramente cómo las bendiciones vienen sobre uno. Y esta palabra, cuando dice bendito, esta viene del griego eulogia. Diga eulogia, que significa que uno llega a recibir elogio. Significa alabar. Miren, ¿alguna vez usted lo han elogiado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? Miren, la hermana está picosa, camina. Ay, para mí, para nadie más. Dice, ahí está la hermana. Miren, uno se siente como esos pavos reales. No tiene pluma, pero todo levanta. Caminando por todos lados. Eso es lo que está manifestando el apóstol en esa palabra, cuando nos está enseñando que nos dio una bendición con todas espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está enseñándonos algo precioso y maravilloso. Nos está enseñando cómo la gracia de Dios, esa providencia, viene a nosotros a través de su Hijo. Y es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Más la palabra nos dice en el versículo 4: según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Ahí está la predestinación. Miren, ¿a cuánto le han dicho feo? Ese feo fue el que escogió Dios. ¿Saben por qué? Porque las bonitas no tienen tiempo para Dios. Pero se van dando cuenta que cada día más que pasa, algo le está colgando. ¿Cuántos dicen amén? La hermana está brava, mira. ¿Y qué culpa tengo yo de que Dios no haya hecho así? Pues? Pero miren las bonitas. Ellas se maquillan, se arreglan, se pintan, se despintan. ¿Qué no hacen? Pero la palabra de Dios nos está hablando de algo predestinado, porque cuando la palabra dice
en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Significa que Él vio a cada uno de aquellos que Él quería apartar para Él, que Él quería escoger para Él. Y la palabra está hablando de una doctrina de la elección. Si gusta, váyase a Deuteronomio. Busque allí en su Biblia, Deuteronomio 7:6. Es el quinto libro, hermanos. Cuando lo tenga, me da un amén. Gloria sea al Señor. Si me permiten, lo leemos. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hey, hermano, no lo hizo sentir algo usted. Hey, miren qué bonito nos habla el Señor. Nos ha dicho que nos ha escogido. Somos un pueblo santo para Él. Yo no sabía que éramos tanto. Pero ¿quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si quieren lo leo otra vez, porque esta palabra tiene poder, hermanos. La palabra de Dios dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hey, somos especiales, hermanos. ¿Cuánto han ido a comprar pan? Usted dice: deme pan especial, deme especial. Y si usted mira a la hermana, usted dice: sí, ¿y esta hermana qué pan especial? Porque usted quiere lo mejor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en el libro de Deuteronomio. Somos un pueblo escogido, de linaje santo. Aleluya. Qué precioso. No, hombre. Y todavía nos dicen feo. Solo imagínense, ¿alguien le han dicho fea? ¿Sí o no? Tienen razón, pero es lo que ven afuera, no es lo que ven adentro. Dios mira lo que está adentro, pero ¿sabe qué? Yo me he convencido de que no hay feos ni feas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver si usted está pensando lo que estoy pensando. ¿Por qué usted dice amén? Porque no hay feo ni fea. ¿Por qué? Eso es, usted tiene la respuesta. Si la palabra de Dios dice en el libro de Génesis que cada cosa que hacía Dios decía: es bueno. Dígale que estás acá: qué bueno estás, papá o mamá. Dígale con todo respeto. Si es en Cristo, si es bueno. ¿Sabe por qué? Todas las cosas malas Él las tiene restringidas. ¿Qué fue lo que hizo en el huerto del Edén? De este árbol no comerás. Era malo. ¿Qué hizo con Satanás? Lo amarró y lo tiene ahí, porque es malo. Pero todo lo demás, tío, es bueno. Cada día que terminaba. Entonces, su creación, que es usted y yo, somos buenos para Él. No es lo que la gente nos dice y nos hacen creer. Ay, mira, qué gorda es Él, van a pesar 80 libras. Y todavía se mira en el espejo y se ve como de 300. Y cada día va para abajo y para abajo y para abajo. Ay, pastor, no sé por qué cuando camino digo claca, claca. Si ya eres esqueleto, hermana. ¿Pero por qué? Porque lo que la gente te ha metido en la cabeza. Pero la palabra de Dios este día quiere que tú puedas cambiar esa forma de pensar. Mas la palabra nos está diciendo claramente que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que usted no tiene mancha. Por eso que cuando usted recibe a Cristo en su vida, el Señor lo sella con el sello del Espíritu Santo y le cambia el nombre. Ya usted no se llama como le llaman o como le bautizaron en la alcaldía. Hoy se llama Ralph Stimpy. No, hombre, no le llama así tampoco, hermano. Solo Él sabe el nombre. ¿Por qué? Porque Él nos está cuidando.
Para Él no tenemos mancha. ¿Gracias a quién? A la predestinación. ¿Gracias a quién? A su Hijo Jesucristo. Hoy podemos mostrarnos diferente. Mas la palabra de Dios dice en el versículo 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su el afecto de su voluntad. ¿Cuánto? Miren, yo recuerdo a mi mamá. Ella, no sé qué le pasaba a la señora. Para mí, que no estaba muy bien de la cabeza, pero ella sí estaba bien. Miren, ella venía no sé quién, ella ni sabía ni de dónde. Ay, miren, señora Josefina, ¿cree que nos podía cuidar de estos bichitos? Miren, los bichitos, pero más lindos, hermano. Y ahí los agarraba y los tenía todo el día, hermano. Miren, había una mujer que ella, debido a que no era ni de la ciudad, sino que era de un pueblo lejos, de allá de Los Santos, un pueblo bien alejado de Panamá, había llegado y no hallaba para dónde. Y se puso en la vida fácil. ¿Qué es lo que hizo? Llevar sus dos hijos, el varón y la niña, donde mi mamá que se la cuidara. Pero eso sí, cada semana venía: no, ven que aquí hay para que coman algo los niños. ¿Y quién eran los niños? Todos nosotros, hermanos. Pero así era el corazón de esta señora. Pero la palabra de Dios, cuando nos está hablando, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ya estábamos cada uno de nosotros marcados. Le voy a decir algo, hermano. Dios tiene bendición para todos y cada uno. Así que no se apresure. Él sabe cuándo se la va a dar. Por más que usted corra, Él sabe cuándo se la va a dar. Tranquilo, toque el que está calmadito, calmadito. Ya vas a recibir. Más la palabra dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado. Primero me llama la atención, según el puro afecto de su voluntad, en el versículo 5. Y ahora usted ve: con la cual nos hizo acepto en Él amado. Significa que nos ama, hermanos. Él está contento con su creación. ¿Cuánto han hecho alguna obra o han hecho alguna cosa que usted, mire, usted le gusta tanto que usted, cuando lo ve, le da un gran gozo? Vaya, hermana, miren sus hijos. ¿Cómo se siente usted de esa criatura que Dios le ha dado, que hoy es hijo de Dios? Gozosa. Hombre, las hermanas están tan alegres. Pero eso es lo que hace el Señor. La palabra de Dios en el versículo siguiente, cuando nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él amado. O sea que Él nos ha hecho que podamos ser aceptos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y si miramos claramente, hoy vamos a poder ver la redención. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo, cuando habla el versículo 6, con lo cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Miren, debemos de estar contentos, hermano, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Alegres, gozosos. La redención significa darte una oportunidad. Significa lo que otros no pudieron haber hecho, lo hizo Jesucristo. Y el apóstol lo manifiesta. Mas la palabra de Dios en el versículo 8 nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿No se ha dado cuenta cómo hay gente que utiliza lo que Dios le ha dado y marca una diferencia entre los grandes sabios y entendidos? Hay mucha gente, miren, y hay gente que sorprende. ¿Cuáles son la gente más inteligente? ¿No se ha dado cuenta que la gente más inteligente siempre son como calmados? Y tienen un aspecto, siempre usan lente.
Y no de esto, sino así como que Él te puso. ¿Por qué? Porque todos lo ven, hermano. Usted le pone 2 de esas botes de Coca-Cola al fondo de lente y ellos te ven hasta la luna. Mire lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Porque Él hizo sobreabundar. ¿Qué significa sobreabundar? Más que la abundancia. Y eso es lo que nos llama la atención. Y cuando dice sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en Él mismo. Él nos ha dado a conocer el Señor a través de la palabra de Dios, a través de su Hijo Jesucristo, a través de nuestra propia vida. ¿No se ha dado cuenta usted todo lo que pasa a un hombre aquí en la tierra? No es fácil, no es fácil. ¿Saben por qué? Muchos se han matado. No los han matado, ellos se han matado. Pero la palabra de Dios, en su contexto, nos da un entendimiento claro. ¿Por qué? Cuando tú manifiestas tu inteligencia, no has manifestado nada. Manifiesta más bien la inteligencia que Dios manifiesta en cada uno de nosotros. ¿A través de qué? El Espíritu Santo. El versículo 10 nos dice de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto? Ahí vemos que ya la redención se basa alrededor de la persona de Jesús. Porque cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por medio de Cristo es todo, hermano. No lo que a mí me da la gana, o lo que yo quiero, o lo que me conviene, como muchos de nosotros hacemos. Es todo. Hay que manifestar las cosas en ese nombre amado de Cristo Jesús. El versículo 11 nos dice: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Ya vemos la predestinación que viene a la herencia que Dios nos ha dado. ¿Qué significa? Que la predestinación es parte de la herencia de Dios que ha manifestado en nuestra vida. Cuando la palabra dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí vemos otra vez, según su voluntad. Todo lo que viene a la vida del hombre es según la voluntad del Padre Creador. Por tanto, podemos ver con claridad cómo esta palabra de Dios se está mostrando en estos momentos y nos está dando la enseñanza que todas las cosas se hacen según el designio. ¿Qué significa designio, hermanos? Destino. ¿Ah? Un destino. Destino, voluntad. Y hay otros sinónimos que pueden ser agregados. Fin. Y nos damos cuenta de que nada sucede si Dios no lo permite. Amén. Porque es la voluntad de Dios. Y eso, tanto como es en gozo, es en llanto. Porque ambas glorifican a Dios en alguna manera. Pero nosotros no lo entendemos. Mas el versículo 12 nos dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, nosotros debemos ser los que alabamos a Dios. Porque dice que para que seamos alabanza. ¿De qué? De la gloria de Dios. Más la palabra en el versículo 13, cuando nos dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo que oímos nosotros?
nosotros utilizamos prácticamente la misma Biblia, Reina Valera, versión 60. ¿Para qué? Para no tener un lenguaje diferente al que se está leyendo al de usted, porque difiere, aunque la palabra quiere llevarte hacia el mismo entendimiento, pero llevamos el mismo, la misma Biblia, la misma versión, el mismo año, el mismo autor o los mismos autores, Reina y Valera, Cipriano y Valera. Y la palabra cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hermanos. Nos damos cuenta lo que el apóstol quería llevar el mensaje a esta gente. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, usted es sellado para Dios. ¿Qué es sellado? Una vez venía yo de los Estados Unidos y traía un contenedor, un furgón, un camión de 10 toneladas. Yo me sentía Superman porque tiraba todos los carritos por allá arriba, bien chico, y ahí en México, no sé, había un redondel que lo giré mal. Y cuando giré, se subió la llanta de atrás y el camión iba en 2 llantas y yo, bueno, se me volteó esto. Pero no sé cómo hizo, el Señor le dio la sabiduría y lo enderecé y cayó el camión otra vez en la llanta modelada. Pero el camión venía con una cosa que le llaman en la aduana marchando. O sea que ese camión no lo podían abrir en ninguna otra frontera hasta que llegara a su destino. Pero yo, como si tenía mis mañas, sabía cómo abrirlo sin dañar el marchando. Siempre uno de vengo ahí. Pero en la aduana no la podían violar. Y lo que me llama la atención es la palabra de Dios cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué significa ese sello? Es como en la antigüedad los reyes que tenían un anillo. Y el anillo era súper grande porque el anillo a la vez era el que hacía el papel de sello. Por eso que cuando hablaban de la ley de Media y Persia, era cuando se sellaba algo, nada, ni el rey mismo podía cambiarlo. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras es el dote que el novio entregaba a los padres cuando hacía referencia a la novia. Entonces él entregaba a los padres una cantidad de dinero garantizando que se iba a ir, y en cosa de 1 año de trabajo preparaba todo el hogar y todo a la mujer, y cuando regresaba y se casaban le devolvían ese dinero. Y las arras eran lo que garantizaba de que él regresara. ¿Por qué? Porque era un dinero que posteriormente se usaba dentro de los mismos festejos o servía para las parejas. Pues la palabra cuando dice que es las arras de nuestra herencia, ¿quién? Cristo Jesús. Es la garantía de que somos salvos. Hermanos, el propósito de Dios para la iglesia es que todos seamos salvos. Todos, no dije unos y otros no, todos. Pero vamos a aprender de que no todos somos salvos, hermanos. ¿Y por qué no todos somos salvos? Acabamos de decir la palabra, diga predestinación. ¿Qué significa? Escogidos. Yo le doy gracias al Señor que he sido escogido y vaya yo. No está contento usted que ha sido escogido. Sí, pues, ¿cuántos quisieran ser escogidos? Pero usted se da cuenta, por eso que hay gente del corazón duro, que por más que usted le hable, si Dios no le ha escogido, ahí van a estar. Hoy estaba entendiendo, y eso es el propósito de Dios para la iglesia. La predestinación
la herencia y la redención en su Hijo Jesucristo. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Tengo un fortísimo aplauso en el paz. Gracias a ti, Señor Dios y buen Padre, por estas palabras. Gracias por habernos dado el entendimiento de ellas y por haberlo llevado a través de cada uno de los hermanos aquí escogidos. En Cristo Jesús, a ti te hemos orado. Amén. Hoy queremos invitarte, hermanos. Si usted ha venido a la casa de Dios, el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.